Bueno, vamos a presentar entonces al licenciado Sergio Martínez. Va a exponer, el título de su ponencia es Una mirada a la temática histórica del IPGH a través de las resoluciones aprobadas en sus asambleas generales de 1928 a 1982. Me permito hacer también una breve introducción a su trayectoria y por favor dígame si está en orden su CV. Realizó estudios de licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como de maestría en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Es correcto. autor y coautor de diversas obras de historia militar, asesor en diversos trabajos audiovisuales y escenificaciones de carácter histórico. Se desempeñó como administrador del Museo Paleontológico de Santa Lucía, Estado de México. Actualmente ocupa el cargo de secretario particular del secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y encargado del archivo histórico ingeniero Pedro Celestino Sánchez de nuestro instituto. Bueno, licenciado, su palabra. Doctora, muchas gracias. Le agradezco mucho la presentación. Agradezco también al doctor Filiberto el que me haya invitado a este evento y al maestro Campuzano Rosales, secretario general, por permitirme ingresar a este congreso. Bueno, pues damos inicio. Buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos. Desde aquella gran idea de conformar una conferencia internacional americana para impulsar el panamericanismo en 1881 por James Blaine, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, se ha venido fortaleciendo esta iniciativa desde varios organismos internacionales. Tal es el caso de la Sexta Conferencia Internacional Americana, realizada en los primeros meses de 1928. En este espacio se presentaron dos propuestas para fomentar el panamericanismo, una de Cuba y otra de México. El proyecto presentado por México tuvo mayor aceptación. Su creador fue el ingeniero Pedro Celestino Sánchez, jefe de la Dirección General de Estudios Geográficos y Climatológicos de la Secretaría de Agricultura y Fomento. En él se planteó, entre otras cosas, las funciones del Instituto Panamericano de Geografía e Historia serían coordinar y divulgar los estudios de geografía, organizar la cooperación entre los institutos geográficos, coordinar las investigaciones y estudiar las fronteras para realizar publicaciones relacionadas y formar un archivo científico de planos y una biblioteca de obras geográficas americanas. Además, realizar estudios de geografía humana, arqueología, economía y demás ciencias afines que facilitará el buen entendimiento de los estados americanos. Con esto se dio la génesis del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que el 7 de febrero de 1928 surge y se funda con la resolución de la Sexta Conferencia que resolvió lo siguiente. 1. Créase el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que servirá de coordinación, distribución y divulgación de los estudios geográficos e históricos de los estados americanos. Servirá de órgano de cooperación entre los institutos geográficos e históricos de América para facilitar el estudio de los problemas que conciernen a la geografía y a la historia. Es así como este organismo internacional surge para fortalecer el panamericanismo, pero también para apoyar a las ciencias de la tierra y a las humanidades. Se constituye con el deseo de los fundadores de la nueva entidad panamericana de alejarla por completo de las influencias de las políticas internacionales, ya que su carácter es netamente científico, técnico, al servicio de la comunidad panamericana. La fundación de este instituto se da en un marco de un desarrollo del conocimiento e información de carácter científico-técnico en las ramas de la geografía y de la historia, ya que, como lo indica la revista Panamericana en febrero de 1930, el instituto es
pues una organización científica panamericana compuesta exclusivamente de hombres y mujeres. Esto yo lo agrego porque la cita nada más marca hombres, de ciencia y de técnicos y técnicas. Está animado de un sincero deseo de prestar su cooperación para la resolución de los problemas de carácter geográfico e histórico, pendientes de solución y que en el porvenir se plantean entre los distintos estados americanos. Sin duda, a lo largo del devenir histórico, el IPGH se ha dado a la tarea de cumplir con los objetivos y metas que se trazan en su Asamblea General, órgano máximo que dicta las directivas científicas, financieras y administrativas del propio instituto, plasmadas en resoluciones. Esta Asamblea General, en el tiempo que describimos, se reúne cada 4 años. En la actualidad lo realiza cada año. Observar las resoluciones que se aprueban en la Asamblea General nos permite mirar el pasado del IPGH desde varios ángulos y disciplinas. Sin embargo, para no agotarlos en esta ocasión, únicamente nos detendremos en lo concerniente al área de historia y al periodo comprendido de febrero de 1928 a diciembre de 1982, ya que es en este último año que se crea el programa de asistencia técnica y la dinámica del IPGH se modifica al impulsar este programa desde las 4 comisiones que conforman el instituto. Las resoluciones aprobadas marcan las actividades que realizan los integrantes del IPGH en el rol que les corresponda, ya sea como autoridad, administrativo, comisiones, secciones nacionales o como organismos internacionales, desde el ámbito académico y científico-técnico o en todas las instituciones públicas y privadas que interactúan con el instituto. Desde el año de 1928 al año del 2023 se han celebrado 24 asambleas. Nosotros nos ocuparemos de las primeras 12 que abarcan el periodo de 1928 a 1982, como ya lo explicábamos, complementando un trabajo realizado por el doctor Silvio Zavala, presidente de la Comisión de Historia y del secretario de la propia comisión, el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, quienes en 1947 realizaron una compilación de las resoluciones de las asambleas generales y de los consejos directivos del IPGH. En este trabajo se describen las resoluciones relativas a historia y ciencias afines. Sin embargo, para lo que nos ocupa en esta ocasión es únicamente observar lo relacionado a historia en los acuerdos alcanzados en las asambleas generales. Iniciamos con la primera asamblea general, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en 1932. En ella se aprobaron las siguientes resoluciones. Cito, resolución número 8. Que se formule un mapa arqueológico acompañado de una memoria descriptiva para uso de los viajeros que visitan todos los países americanos en misión de estudios históricos y geográficos. Resolución número 20. Que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia promueva la realización de un estudio comparado de las campañas políticas y militares de la independencia de las naciones americanas de acuerdo con un método por establecer. Resolución 21. Que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia promueva la posible uniformidad de las leyes de defensa y protección del patrimonio histórico artístico de las naciones americanas y el entendimiento entre las dependencias administrativas a las que incumbe esa defensa, especialmente para que se consiga un catálogo o inventario de tal patrimonio en toda América. Como se observa, se plantean las líneas generales para el estudio de la historia en América. Recordamos que estamos hablando del año de 1932. Pasamos ahora a lo aprobado en la Segunda Asamblea General, llevada a cabo en Washington, D.C., Estados Unidos de América, en el año de 1935. Resolución número 1. Los estudios históricos se sujetarán a las mismas tendencias de la Unión Panamericana y se recomendará la revisión de los libros escolares de historia para aprovechar los nuevos datos y los métodos modernos de historiografía. Resolución número 3. Recomendar a los distintos gobiernos de los países de América que estudien con todo detenimiento las medidas por medio de las cuales puedan protegerse tanto las características naturales como las regiones o lugares de interés histórico.
a fin de conservar sus valores originales sin menoscabarlos. Resolución número 8. Incitar a los demás gobiernos de las repúblicas americanas a que ratifiquen y pongan en vigor a la mayor brevedad que les sea posible la Convención sobre la Enseñanza de la Historia, con el fin de completar la organización política y jurídica de la paz con el desarme moral de los pueblos, mediante la revisión de los textos de enseñanza que se utilizan en los diversos países. En estas resoluciones se destaca la enseñanza de la historia y la revisión de los libros de historia en una visión panamericana. En la tercera Asamblea General que se realizó en Lima, Perú, en el año de 1941, se aprobó lo siguiente. Resolución número 5. El Instituto no publicará estudios históricos que impliquen puntos contenciosos discutidos en política internacional sin obtener la aprobación oficial de los gobiernos interesados. Este será uno de los principios institucionales e editoriales del Instituto que a lo largo de su vida como organismo internacional le ha permitido mantener una excelencia en la convivencia con los Estados miembros y en los trabajos de difusión científica de carácter humano y de la Tierra. Para el año de 1946 se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, la Cuarta Asamblea General. En ella se aprobó lo siguiente. Resolución número 5. Recomendar a los gobiernos de los países americanos donde no existiese la creación de cátedras de Historia de América para la enseñanza especializada. Resolución número 27. Se crea la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Resolución número 30. Recomendar la conveniencia de que se creen en los países americanos que todavía no lo tuviesen centros de investigación histórica orientados a elaborar de preferencia la historia de los pueblos y de los hechos sociales, transponiendo, si fuese necesario, los límites territoriales de las unidades políticas. Resolución número 34. Que los gobiernos de América estudien la conveniencia de promover la revisión de los textos de enseñanza de la historia de América. Sin duda, en esta Asamblea General destaca la creación de la Comisión de Historia, la cual tendrá, entre otras actividades, y en palabras de su presidente de comisión, el doctor Silvio Zavala, lo siguiente. Planear y ejecutar los trabajos de historia de la competencia del Instituto, contribuir a la conservación y estudio de los restos arqueológicos y monumentos históricos del continente americano, patrocinar investigaciones y publicaciones, cooperar en la revisión de los programas de texto de historia de América a fin de fomentar, dentro del respeto a la verdad histórica. Su propósito fundamental es el cultivo de la historia de América en su sentido más amplio, y se ocupa indistintamente de la historia de cualquiera de las grandes áreas culturales de las Américas, procurando lograr, por encima de sus fronteras, un mayor conocimiento mutuo entre los hombres y mujeres del mundo. La Comisión de Historia no es una academia más o un instituto de investigación igual a lo que ya existe en América, sino una agencia estimuladora, coordinadora y difusora de los estudios de historia de América, que tiene la misión de trabajar en cooperación con los estudiosos y con las instituciones que se dedican a esta materia. En la quinta Asamblea General, conformada en Santiago de Chile en 1950, se aprobó lo siguiente. Resolución número 3. En vista de del decidido apoyo de los Estados miembros del Instituto, se establece en forma permanente la Comisión de Historia con sede en México. No perder de vista que es el año de 1950. En la actualidad, la sede de la Comisión de Historia radica en el lugar de origen del presidente de la comisión. El cargo lo desempeña en la actualidad el doctor Filiberto Cruz, por lo que la sede se encuentra en República Dominicana, Estado miembro del IPGH. En las asambleas generales sexta, séptima, octava y novena de los años de 1955, 1961, 1965 y 1969, realizadas en la Ciudad de México, Buenos Aires, Guatemala y Washington, respectivamente, no se aprobaron resoluciones relacionadas a historia. Sin embargo, cabe recordar que la propia Comisión de Historia mantiene en todo momento el seguimiento de los diversos proyectos de investigación académica, difusión, preservación, entre otras muchas actividades que desarrolla,
Asimismo, en los consejos directivos se informaban avances sobre los trabajos en materia de historia. Estos consejos se realizaban año con año. Para el año de 1973, en la ciudad de Panamá, se llevó a cabo la 10ª asamblea. En ella se aprobó lo siguiente. Resolución número 20. Dejar constancia en esta asamblea del interés mostrado por todos los Estados miembros para que las ruinas de Portobelo y del castillo de San Lorenzo de Chagres sean declarados monumentos históricos de las Américas. En la 11ª Asamblea General realizada en el año de 1977 en la ciudad de Quito, Ecuador, no se aprobaron resoluciones en materia de historia. Para el año de 1982, en Santiago de Chile, se llevó a cabo la 12ª Asamblea, donde se aprobó lo siguiente. Resolución número 5. Aprobar el establecimiento del Programa de Proyectos Nacionales PRONAP y el Programa de Proyectos Multinacionales, también llamado Programa de Asistencia Técnica. Este programa de asistencia técnica se ha mantenido hasta la actualidad por ser considerado el corazón del IPGH, ya que es a través de él que se otorgan los recursos financieros para becas y proyectos de investigación en las 4 áreas científicas del instituto, como son cartografía, geografía, historia, geofísica, así como las ciencias afines. El programa de asistencia técnica del IPGH ha trascendido en el devenir histórico del instituto por la fortaleza de su propia creación, que permitió amalgamar a las 4 comisiones del IPGH en proyectos nacionales e internacionales en la búsqueda del conocimiento científico y técnico. En la actualidad, este programa se encuentra en proceso de reingeniería administrativa y operativa que le dará la solidez para continuar funcionando por muchos años más de forma clara y transparente, generando información de vanguardia a las ciencias de la Tierra y de las humanidades. En este recorrido que hemos realizado, nos damos cuenta que la presencia de la temática histórica está presente desde la misma creación del propio instituto. Sin embargo, en la revisión de las actas finales de las Asambleas Generales de 1928 a 1982, observamos que predomina la aprobación de resoluciones de las ciencias de la Tierra y no tanto de las humanidades. Probablemente en ese momento se requería información del comportamiento de la Tierra y no tanto de los seres humanos, una dualidad que el IPGH ha venido equilibrando a lo largo del devenir histórico, sin duda. Además, tuvimos la oportunidad de observar que a la par de la realización de las asambleas generales se llevaban a cabo reuniones de consulta de las 4 comisiones del IPGH, cartografía, geografía, historia y geofísica, en las que se discutían y aprobaban líneas de investigación y temas para desarrollar en el transcurso de 4 años para informar los resultados de los múltiples trabajos científicos y técnicos en las siguientes asambleas que se realizaban cada 4 años. Por otro lado, se daba seguimiento a estas resoluciones a través de los consejos directivos del IPGH, realizados año con año, y a las asambleas generales se ratificaban o se modificaban las resoluciones para encaminar las diversas directivas en materia de historia. Tanto las comisiones como los consejos retomaron en su momento el tema de la enseñanza de la historia, como lo mencionamos con anterioridad. Por ello, en este proceso de la enseñanza de la historia que hoy estamos viendo, recuerdo aquel fragmento del doctor Silvio Zavala en la reunión de la Asociación Americana de la Historia en 1949. El estudio persistente de la historia paralela de los pueblos americanos no debe abordarse, a nuestro juicio, con el solo objeto de establecer semejanzas o diferencias. Importa asimismo crear un hábito de la contemplación y la meditación de los fenómenos históricos del Nuevo Mundo, dentro de un marco más amplio y a la vez más preciso, pues la historia de cada nación aparecerá enriquecida por la luz derivada de las experiencias contiguas. Que aparezca una nueva variedad de historiador de América, que sin abandonar el campo de su propia historia nacional, sienta la preocupación por extender su afán de conocimiento a otras zonas de la vida histórica americana. Y hoy es precisamente lo que estamos haciendo a través de este Congreso de la Enseñanza de la Historia. Estamos promoviendo esta integración de una historia de América que en la descripción, explicación y análisis de la forma en la que se enseña la historia en cada país nos permite observar las experiencias, la dinámica y los problemas y los posibles errores
al transmitir el conocimiento e información del pasado, que de alguna u otra forma seguiremos compartiendo por tener el mismo origen. Sin embargo, estamos en condiciones de cambiar nuestro propio destino. Muchas gracias por su atención. Licenciado Martínez, bueno, evidentemente usted ha puesto el foco en algo que habíamos comenzado y comentado, que eran estudios de casos. Y usted justamente tomó las resoluciones de las asambleas y vio ahí cuál es el lugar de la historia. Y su conclusión me parece que es un broche para esta tercera sesión, instándonos a mirar nuestra historia, pero también tenemos la posibilidad de transformarla. Así que muchísimas gracias por su exposición